Hola, buenos días. Hoy es domingo, día de resurrección, y vamos a hablar de la resurrección. Voy a orar. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por tus bendiciones, por tus cuidados, y te pedimos, Señor, que tú bendigas esta palabra, Señor, y que todos los que la escuchan, Señor, puedan entenderla y puedan, Señor, atesorarla en sus corazones. En el nombre de Jesús, amén. Voy a leer Lucas 24. El título es La Resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Todos conocemos la obra que Jesús hizo aquí en la tierra. Muchos la conocemos por la Biblia, otros por relatos, otros por películas, porque hay películas muy buenas que no le agregan ni le quitan nada, son fieles a la palabra de Dios. Otros conocen la pasión y muerte de Jesús por el catolicismo y por las procesiones. Pero muy pocos ignoran que Jesús, el Hijo de Dios, vino a esta tierra para salvar lo que se había perdido. Él caminó por la tierra haciendo milagros, sanando enfermedades, resucitando muertos, pero lo más grande que hizo fue morir por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar en la cruz y recibió el castigo que nosotros merecíamos. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto es como el virus. Pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero el versículo 18 dice: así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación. O sea, Jesús vino para justificarnos. Hebreos 12:14 dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. El versículo 15 dice: únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor a la muerte. Así Jesús fue a la cruz. Fue insultado, fue golpeado, fue humillado, pero dice la palabra que no abrió su boca. Y finalmente murió. Junto a la cruz sabemos que estaba Juan y todas las mujeres, porque había mucho miedo de que los mataran. Entonces Jesús murió, sus discípulos quedaron desorientados, se cumplió la palabra que decía: heriré al pastor y sus ovejas serán dispersadas. Los discípulos se escondieron, se turbaron, uno lo traicionó, otro lo negó, y sus seguidores se decepcionaron. Y decían: y nosotros pensábamos que Él iba a redimir a Israel, y ahora ya es el tercer día que ha muerto. Y de repente, entre tanta decepción, Jesús resucita. Y lo primero que resucita es la esperanza de la gente, al igual que hoy, después de más de 2000 años. Hoy, en medio de un confinamiento, en medio de tanta muerte y de tanto dolor, volvemos a tener esperanza y a recordar
que Jesús está vivo y que está con nosotros y que ya no está clavado en una cruz. Jesús resucitó, ya no está clavado en esa cruz. Su tumba está vacía. Se puede ver en Israel. El enemigo perdió. La muerte perdió. Jesús le quitó el imperio de la muerte al enemigo. Si no fuera por su resurrección, no habría esperanza. Si Cristo no hubiera resucitado, dice, vana es nuestra fe. Todavía estaríamos en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. No hay esperanza, no hay salvación, no hay resurrección, no hay vida eterna. Si Cristo no resucitó, no hay ninguna de estas cosas. Pero gracias a Dios que lo levantó de los muertos. Gracias a Dios, Él ahora vive. Él resucitó y vive para siempre y nosotros también. Dice la Biblia, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús venció la muerte y en consecuencia nosotros también hemos vencido la muerte al aceptarlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Él llegó a nuestra vida y nos dio vida gracias a esa resurrección, gracias a la vida de Dios, que Dios le dio cuando lo levantó de los muertos. Él nos dio de esa vida y esa vida es eterna. Y hoy tenemos una esperanza viva, una esperanza de resurrección. Jesús resucitó, no está en la tumba, no está en la cruz, está en el cielo. Está cuidándonos desde allá, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él hoy está vivo y me gustaría que empieces a pensar en esto, porque hay mucha gente que dice que Jesús está muerto. Hay mucha gente que el día de resurrección los tronos no salen. El día de resurrección es el día más importante que tenemos, porque si Jesús no hubiera resucitado, no habría esperanza para la humanidad. Pero Jesús resucitó. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra, a Él todo el imperio, en el nombre de Jesús. Yo te bendigo y te dejo esta palabra para que medites en ella. Que el Señor te bendiga.